familia, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Hoy miércoles, mitad de semana. Inicia tiempo de la cuaresma, tiempo de la reflexión, miércoles de ceniza, sí, para arrepentirnos de todo lo malo que hicimos. Y también es un tiempo para pedirle a Dios que nos ayude mucho y que nos dé, sobre todo, salud. Eso es lo que queremos todos los bolivianos. Después ya vendrá el tema económico, el empleo y demás. Salud es lo principal. Bueno, hoy el programa tiene un contenido bastante amplio. Vamos a estar hablando de diversos temas. Uno de ellos, atención, es el caso de Rafael Quispe, que es lo que está sucediendo con el candidato a la gobernación por el departamento de La Paz. Se presentó hoy en puertas de la cárcel, sí, en puertas del penal de San Pedro. Y mire cómo lo hizo, le muestro estas imágenes. Encadenado en las manos, fue a tocar las puertas de este penal y él decía: encarcéleme por este proceso. Él dijo que no iba a someterse a ningún otro proceso abreviado porque eso sería reconocer su culpa. Y él dice: yo soy inocente, por denunciar me quieren llevar preso. Bueno, ahora lo que hizo él fue presentarse en puertas del penal de San Pedro así, con estas características y además acompañado de un grupo de gente. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Quiere escuchar? Ahí está. Por eso le estoy hablando, discúlpeme, oficial. Tomó una sentencia y dice que tengo que cumplir en San Pedro, por favor, alguna respuesta. O no hay, o no existe, o tienen miedo que entre adentro, no lo sé. Pero hemos cumplido con la ley, hermanos. La ley dice así. ¿Qué dice el señor oficial? Por favor. Bueno, tengan buenos días todos. Quien les habla es el mayor Yutko. Como servidor público, por favor le pido al señor Quispe que se retire del lugar, por favor. Mire, tenemos que cumplir la ley, usted lo dijo. Entonces, por favor, quisiera que me exhiba su mandamiento de condena ya, y el mandamiento para que yo lo interne, ¿no? Es el primer requisito que debemos contar. Pero es público. Y si no, entonces, lastimosamente no estamos cumpliendo con la formalidad ni estamos cumpliendo con la ley. Muchas gracias. Bueno, el Tata Quispe, como siempre, sorprendiendo con algunas actitudes, decisiones que toma, esta vez en puertas del penal de San Pedro. Pero vamos a cambiar de tema porque hoy se cumplen 100 días, sí, del gobierno de Luis Arce. Y queremos que usted también participe, por eso hemos lanzado esta pregunta a través de nuestras redes sociales. Atención, por favor, hágalo también en familia, usted puede debatir con los suyos. 100 días del gobierno de Luis Arce, ¿cuál es su evaluación? ¿Qué opina usted? ¿Fue buena, fue mala, fue regular? ¿Cree que se está haciendo bien las cosas en estos 100 días? ¿Se están cumpliendo los desafíos? Participe a través de nuestras redes sociales. Reitero, 100 días del gobierno de Luis Arce. ¿Cuál es su evaluación? Tenemos más sobre este tema, una cronología desde que Luis Arce asumió el mando del país. La gestión de los primeros 100 días del gobierno del presidente Luis Arce ha estado centrada en el inicio de la vacunación contra la COVID-19, la campaña de las elecciones subnacionales, polémicas sobre algunas de sus medidas económicas y fuertes críticas a una amnistía a quienes se consideren perseguidos por el anterior gobierno transitorio. La gestión de Arce en la pandemia no ha escapado a las críticas luego de que pidiera a mediados de enero a los bolivianos aguantar y resistir hasta la llegada de las vacunas. Retomamos la lucha contra el coronavirus en un momento en que la población necesita tomar conciencia de que debemos aguantar esta pandemia. Sin embargo, el gobierno ha destacado que gracias a su plan estratégico nacional de lucha contra la COVID, además del proceso de vacunación que se inició el 29 de enero tras la llegada de un primer lote de 20.000 vacunas Sputnik 5, la pandemia está cediendo y los casos han ido en bajada. La primera respuesta la hicimos con la vacuna rusa Sputnik 5 y ahora concretamos con esta vacuna de AstraZeneca, que es una vacuna de la Universidad de Oxford, que también está siendo adquirida por varios países de la región.
pocos días de haber ganado las elecciones del 18 de octubre de 2020, Luis Arce dijo que entre sus principales medidas económicas estaban un plan de industrialización con sustitución de importaciones, promocionar el turismo interno, procesos para la industrialización del gas, del litio, del hierro, del mutún y exportar energía eléctrica junto al pago de bonos y la estimulación de la demanda interna. Iniciamos una nueva etapa en nuestra historia y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todas y para todos, sin discriminación de ninguna naturaleza. Nuestro gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz. Dentro de estas medidas, recientemente Arce inauguró la que considera la planta solar fotovoltaica más alta del mundo, con una capacidad de producir 100 megavatios al sistema nacional. Los primeros 100 días de gestión de Luis Arce también se han caracterizado por la anulación de varias decisiones del gobierno de Áñez y la adopción de polémicas medidas como la amnistía a quienes se consideren perseguidos por esa administración que, según distintos sectores opositores, dejará en la impunidad varios sucesos violentos ocurridos entre 2019 y 2020. A las polémicas decisiones de Arce y el MAS se sumó la reciente declaración del Día de la Recuperación de la Democracia Intercultural, a celebrarse cada 18 de octubre, fecha en la que se repitieron las elecciones tras los fallidos comicios de 2019, una fecha de tantas que el partido del expresidente Evo Morales ha implementado para recordar las gestas de su movimiento. Y así es como lo acaba de escuchar, Luis Arce ya está 100 días al mando del país, es el presidente de los bolivianos. ¿Será que los desafíos que se ha planteado se están cumpliendo? ¿Cómo le estará yendo en estos 100 días de gestión? Vamos a hacer una evaluación, el tema económico, el tema de la pandemia, sus estrategias y el mensaje que nos quiere dejar en sus discursos. Hoy estamos ya en contacto para hacer justamente este análisis con don Jaime Durán, ex viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. El tema económico es fundamental, tomando en cuenta que es el fuerte del presidente, ¿no es cierto? Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo cordial a toda la gentil audiencia de Hora 23 y de Bolivisión en todo el país y el mundo. A ver, empecemos hablando, ¿le parece?, sobre esta evaluación. A ver, si yo le pongo términos medio, bueno, regular, ¿usted qué me dice? O más bien malo, bueno o regular, ¿qué me responde? Bueno, yo creo que ha sido una gestión buena, ¿no? En términos económicos, en estos 100 días ya se ha empezado a dar señales de reactivación económica. Una de las más fuertes es el incremento en las recaudaciones tributarias. Que las recaudaciones tributarias reflejan el desempeño de la economía, del crecimiento del Producto Interno Bruto. Y la noticia que recientemente nos ha dado el Servicio de Impuestos Nacionales, en el sentido de que las recaudaciones, comparando enero del 2021 contra enero del 2020, han crecido en un 4.3%, nos muestran que el camino de la reactivación económica se ha iniciado y que poco a poco estamos retomando la senda del desarrollo. ¿Y cuándo lo vamos a ver ya directamente en el bolsillo de los bolivianos? Porque todavía la gente se queja de una inestabilidad económica en el país. Bueno, yo creo que eso ya se está viendo en el bolsillo de los bolivianos. No debemos olvidar que una de las promesas que realizó el binomio Arce-Choquehuanca es de que se iba a pagar el bono contra el hambre. Esto es 1.000 bolivianos para cada persona. En el último informe que tenemos a febrero, nos muestra que 3.8 millones de personas ya han recibido este bono. Y este bono ha permitido una inyección de más o menos 3.800 millones de dólares. Lo propio ocurre cuando uno va viendo los comercios que poco a poco se van reactivando, y también en relación a un indicador como es la tasa de desempleo. No debemos olvidar que a julio del año 2020 la tasa de desempleo alcanzaba al 12%. A fines de diciembre del año 2020 esta se redujo alrededor del 8%. Yo calculo que al primer trimestre del año 2021 esta tasa de desempleo va a continuar bajando. Es decir, el efecto directo en los bolsillos de la gente tiene que ver
bono contra el hambre, con el mayor movimiento económico, con las facilidades que se están dando en términos de créditos que se van a traducir en mejores condiciones de vida para la población. Uno de los discursos que siempre ha manejado el presidente Luis Arce es justamente hablar de esta inestabilidad económica que el ex gobierno de Yanine Áñez habría dejado. Esto, ¿qué mensaje le da a la población, por favor? ¿Qué señal le da a los bolivianos? El hecho que frecuentemente Luis Arce señale que hay una inestabilidad en el país producto del ex gobierno. No, lo que ocurre es que el anterior gobierno, el gobierno de facto de Yanine Áñez, se caracterizó por una política económica errática. No debemos olvidar que el primer ministro de Economía, José Luis Parada, intentó bajar el déficit fiscal reduciendo la inversión pública. En su momento hemos indicado que eso era un error porque iba a producir una contracción económica. En realidad, poco antes del inicio de la pandemia, estamos hablando del primer bimestre de la economía en 2020, ya se registraban tasas de crecimiento muy bajas, tendientes a ser negativas, y ya advertíamos los economistas en relación a el incremento del desempleo. Lo que ha hecho la pandemia ha sido exacerbar esta situación económica, pero además durante la pandemia se toman decisiones que no contribuyeron a mejorar las tasas de crecimiento. Concretamente, en el mes de marzo se establece un diferimiento del pago de los impuestos. En una situación en la que el Tesoro General de la Nación necesitaba más recursos, lo que hace el gobierno de Áñez es reducir estos recursos. Y así sucesivamente, estas medidas lo que hacen es agravar los efectos de la pandemia sobre la economía. Por esa razón es que la evaluación que tenemos de 2020 es negativa, una caída del Producto Interno Bruto de 8%, un alto nivel de desempleo, un aumento de la pobreza. Entonces, en ese sentido, yo considero que es importante evaluar cómo nos dejó el gobierno de facto la economía y las tareas más urgentes que ha asumido la administración de Luis Arce han tenido que ver con la estabilización de la economía en un escenario de una segunda ola del coronavirus. Por esa razón, en mi opinión, el desempeño ha sido bueno porque en un escenario difícil se ha logrado encaminar la reactivación económica. Ese tema, el de la pandemia, ¿habrá sido el escenario más complejo para afrontar para Luis Arce? Por supuesto, no debemos olvidar que cuando hemos tenido el resurgimiento de la pandemia, exactamente en el mes de diciembre, una de las alternativas que se tenía era el de recurrir nuevamente a la cuarentena. Con buen criterio, a mí me parece que se ha evitado este extremo. ¿Por qué razón? Porque la cuarentena no es que evita los contagios, lo que hace es suavizar la curva, hacer que la pendiente de crecimiento de los casos no se acelere, pero no evita los contagios. Entonces, en ese sentido, se ha hecho una buena combinación entre economía y salud. Se mantiene la economía, se permite el trabajo de mucha gente, pero a la vez se establecen medidas en el área de salud que no solo tienen que ver con las vacunas, tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de salud. No debemos olvidar que se han otorgado 3.000 ítems adicionales al personal médico, los cuales han reforzado la lucha contra la pandemia. Se ha trabajado en el equipamiento de los hospitales y lo más importante desde mi punto de vista en estos 100 días es que se ha aumentado la cantidad de pruebas que se han hecho. Esto naturalmente ha tenido un efecto a nivel estadístico, pero nos ha permitido conocer la magnitud de la pandemia. La buena noticia es que ahora los datos nos muestran que estamos asistiendo a un descenso del número de casos y lo que nos va a permitir es trabajar en mejores condiciones la reactivación económica. Ahora, el presidente Luis Arce no es político,
No es un personaje, un presidente que esté constantemente en la palestra, dando discursos o en actos públicos y políticos también. Lo propio ocurre con el vicepresidente. Entonces, ¿quién es el hombre político de este gobierno? Bueno, yo creo que Luis Arce, y en el tiempo que he trabajado con él, más bien ha mostrado una adecuada combinación entre lo técnico y lo político. Él es muy amigo, y noto en toda la forma de trabajo que él tiene, que privilegia los resultados. No debemos olvidar que uno de los compromisos que se ha adquirido precisamente en este año, traducido en el presupuesto general del Estado, es que podamos alcanzar una tasa de crecimiento del 4,8%, casi un 5%. Eso quiere decir, si además las proyecciones y los cálculos que estamos haciendo son los correctos, que esta tasa de crecimiento se va a alcanzar. En ese sentido, lo que va a ocurrir con la economía es que vamos a tener una recuperación en B. En ese sentido, el lado político, creo, de la administración radica precisamente en la formación de los consensos. Se han llegado a consensos para promulgar la ley de emergencia sanitaria, aunque todavía persisten algunos rechazos que en mi opinión son puntuales. Se han establecido consensos, por ejemplo, respecto a pedido de los transportistas acerca de un periodo de gracia. Se han establecido consensos con las universidades. Y en ese sentido, el lado político, por así decirlo, de la economía se traduce precisamente en estos consensos. Si uno compara nuestra situación política con la que teníamos el año pasado, una situación de crispación, de pelea, de enfrentamiento, lo que encontramos en estos primeros 100 días es una situación de estabilidad política, una situación de estabilidad económica que precisamente se constituyen en las condiciones imprescindibles para retomar la senda del crecimiento. Don Jaime, ¿qué me dice de sus colaboradores, de quienes están acompañando a Luis Arce, por lo menos en estos 100 días? Bueno, yo pienso que el equipo que acompaña a Luis Arce ha estado a la altura, excepción, digamos, de algunos casos que han merecido rápidos ajustes, marco de ética, pero en general yo veo especialmente en el equipo económico de provincia, tanto el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, la ministra de Educación, son gente que tiene mucha experiencia y creo que han ido demostrando en el tiempo que sí están a la altura de los desafíos que podemos ver, ¿no? Por el lado, por ejemplo, del presidente del Banco Central, creo que ha tenido la capacidad de administrar adecuadamente las reservas internacionales. Y lo más importante es que ha calmado las expectativas que se estaban discutiendo hace algunos meses en relación a una posible devaluación. No debemos olvidar que el último ministro de la gestión de Áñez, Branko Marinković, anunció de hecho esta posibilidad. Pienso que en ese sentido el presidente del Banco Central ha actuado de la forma adecuada. En el caso del ministro de Economía, me parece que sus antecedentes académicos y las medidas que ha ido implementando, que de hecho son las más resaltables de estos primeros 100 días, como el bono contra el hambre, el tema del diferimiento, la modificación del presupuesto que permite elevar la inversión pública a más de 4.000 millones de dólares, la institución rápida de un fideicomiso de más de 900 millones de bolivianos dirigidos a la sustitución de importaciones, nos muestra un equipo económico que está sabiendo entregar resultados en beneficio del pueblo. Ahora, también es importante la crítica sana, ¿verdad? ¿Qué cosas le recomendaría en el área económica principalmente al señor Luis Arce? ¿Qué cree que debe mejorar? Bueno, yo considero que es momento ya de trabajar en un plan estructural. Desde mi punto de vista, una política fiscal expansiva que actualmente se está llevando adelante nos va a brindar resultados que nos permitan manejar la economía en el corto plazo. Pero en el mediano plazo ya es muy importante cambiar la matriz productiva. No debemos olvidar que en los últimos años hemos sido dependientes, al menos en lo que significa las exportaciones, de lo que significa la venta de gas y de minerales. Yo creo que lo que se debe mejorar es precisamente el apoyo a las empresas, el apoyo a las pequeñas empresas que permitan diversificar
la producción. En ese sentido, yo creo que un ministerio como el de Desarrollo Productivo todavía está trabajando en las medidas que se deben llevar adelante, y en mi opinión lo que debe hacer el gabinete es acelerar las medidas que permitan fomentar la producción. Creo que en ese aspecto es un tema clave que se debe mejorar. Muy bien, don Jaime Durán, gracias por su tiempo, por hacer este análisis. Es importante evaluar estos 100 días del gobierno de Luis Arce. Seguramente hay muchos desafíos que los vamos a estar viendo a lo largo de estos meses. Que le vaya bien, buenas noches. Buenas noches y gracias. Gracias a usted. Bueno, y nosotros tenemos más, por supuesto. Claro que sí, en hora 23, pero vamos a ir a un espacio publicitario. Al retornar, hay novedades. Ya retorna, hora 23. El gobierno del presidente Arce, de manera increíble, con el argumento de que modificaba un decreto anterior de la presidenta Áñez, ha establecido arbitrariamente un nuevo símbolo de gobierno y del Estado Plurinacional de Bolivia. Ese nuevo símbolo es la cruz andina escalonada, cuyo nombre en idioma originario es la cruz chacana. Por supuesto que nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de la chacana. Nos parece un símbolo importante, representa una parte significativa de nuestro pasado y una parte significativa de la sociedad de los Andes del país. Por lo tanto, nuestra observación no debe interpretarse como una crítica a la chacana y su simbología. Pero lo que no vamos a aceptar, nos parece una afrenta contra el país, es sustituir el escudo de Bolivia por la chacana. Toda boliviana y todo boliviano, cuando quiere hacer referencia a su identidad nacional, se refiere a sus banderas y a su escudo. En toda la correspondencia histórica de los presidentes, vicepresidentes, ministros de Estado, embajadores, cónsules, obviamente, en el encabezado de su correspondencia, en el ingreso de las oficinas, en la simbología del Estado, estaba el escudo nacional. Ya sabemos que en embajadas y consulados se ha dado la instrucción de colocar la chacana como el elemento central de identificación de Bolivia. Esto es inaceptable e inconstitucional. Por esa razón, nuestra alianza, Comunidad Ciudadana, ha interpuesto en la ciudad de Sucre una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Bueno, ahí está, son las acciones que está presentando Comunidad Ciudadana, y usted también seguramente en casa se ha dado cuenta de que ha sido reemplazado el escudo de armas por la chacana. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo? Hay diferentes reacciones a propósito de este tema. Ya estamos con uno de los representantes de Comunidad Ciudadana, el diputado Carlos Alarcón, con quien vamos a hablar acerca de este tema. Diputado, qué placer saludarle, muy buenas noches, bienvenido a Hora 23. Un gusto, Vania, un cordial saludo a nombre de la Alianza Comunidad Ciudadana. A ver, don Carlos, para que la gente nos entienda, ¿desde qué momento surge este cambio? Porque incluso se habla de que ya en los consulados, embajadas, está la chacana, pero ya no el escudo de armas. Sí, mire, nosotros hemos presentado el día viernes esta acción de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de este decreto, que aprueba y anexa un manual de identidad para uso del gobierno, pero también para uso del Estado, por lo que le voy a explicar, y con el símbolo de la cruz chacana, que es un símbolo de los pueblos pertenecientes a los Andes, no solo de Bolivia, sino también del Perú. Lamentablemente se abrogó el decreto anterior que establecía como símbolo de la imagen gobierno al escudo de armas, que está reconocido en la Constitución. Este es un decreto supremo, el 4445 del 13 de enero de 2021.
y apenas ha sido puesto en vigencia, se lo ha implementado de manera inmediata, donde ciudadanos que viven en el exterior ya han señalado que en algunos consulados y embajadas el símbolo distintivo ya no sería el símbolo patrio reconocido en el artículo 6 de la Constitución, sino la cruz chacana, que no representa al conjunto de la bolivianidad del país, ni está reconocido en la Constitución. También en membretería oficial del órgano ejecutivo ya se está usando este símbolo de la cruz chacana. Por ejemplo, en la nota que remite el presidente del Estado al vicepresidente para tratar el decreto de amnistía, en esa carta oficial ya figura este símbolo de la cruz chacana. Y si usted se fija, Vania, forma parte inseparable de este símbolo la frase Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, no solamente se está usando como una imagen del Estado en su conjunto, y lo más preocupante es, como le decía, que para esto se ha desplazado al escudo de armas, que estaba establecido como símbolo e imagen de gobierno en el decreto anterior, que ha sido abrogado en este decreto de Luis Arce Catacora. Obviamente, con esto queda afectada la identidad país, la identidad que tenemos todos los bolivianos de pertenencia a un conjunto que se identifica con estos símbolos y con estos valores, y por eso consideramos que este decreto es inaceptable y debe ser anulado por el Tribunal Constitucional. Ahora, doctor, una cosa es imagen institucional, porque eso es lo que dice el decreto, ¿verdad? Pero otra muy diferente es quitar un símbolo patrio. Si usted se fija en los alcances del decreto, no solamente es la imagen institucional de un partido político que se identifique con un gobierno específico, sino, como le señalaba, y eso es lo que no se está viendo en el símbolo que ha colocado en la pantalla, es que el nuevo símbolo que no está reconocido en la Constitución es la cruz chacana y la frase Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, esto ya trasciende un símbolo de imagen del movimiento al socialismo, de su gobierno o de su partido político. Este es un tema que ya va a la estructura central del Estado, porque además el órgano ejecutivo, Vania, forma parte consustancial del Estado. Usted no podría concebir al Estado boliviano sin órgano ejecutivo o sin órgano legislativo o sin órgano electoral o judicial. Por eso es que al hablar de un signo del órgano ejecutivo, automáticamente también se está hablando de un signo del Estado, y además expresamente lo señala así el propio símbolo cuando utiliza la frase Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora, este recurso que ustedes han presentado, esta acción, esperan, me imagino, sus resultados, un pronunciamiento. ¿Hasta cuándo se va a conocer ello? Porque es inconstitucional, según ha señalado el propio líder de Comunidad Ciudadana y usted, ¿verdad? Consideramos que sí. La ley procesal constitucional le da un plazo de 45 días al tribunal para pronunciarse, pero como viene acumulado un retardo de trabajo y de justicia en el propio Tribunal Constitucional, estos plazos se alargan y se prolongan. Pero independientemente del día de la decisión del Tribunal Constitucional, consideramos importante hacer una cruzada nacional de defensa de nuestra identidad y de nuestros símbolos patrios, porque hay un derecho colectivo, Vania, que pertenece a todos los bolivianos y las bolivianas a mantener nuestra identidad nacional. Entonces, cuando usted dice, a partir de ahora yo voy a usar por lo del órgano ejecutivo la cruz chacana, que pertenece a sectores específicos, no solo de Bolivia, sino también del Perú, y reemplaza al escudo de armas, que está reconocido en la Constitución, le están afectando su derecho colectivo a la identidad. Como decía Carlos Mesa, es como si le estuvieran privando o eliminando de su nombre y apellido, o le estuvieran negando su raíz con sus ascendientes, con sus padres, con sus abuelos. O sea, este es un tema de primerísima importancia para el país, porque no le podemos permitir al movimiento al socialismo, que no solamente quiere desconocer la historia de Bolivia, falsificándola en sus relatos, sino que resulta que ahora pretende menoscabar los símbolos patrios reconocidos en la propia Constitución. Para modificar estos símbolos, para poder reemplazarlos, ¿cuál es el procedimiento, el conducto? ¿Tiene que haber una consulta en el legislativo o cómo se procede?
Se tendría que hacer un cambio a la Constitución. Por la naturaleza de este cambio sería un cambio que afecta a las bases del Estado. Por lo tanto, tendría que haber una asamblea constituyente que haga esta reforma a la Constitución, incorporando este nuevo símbolo de la chacana, y eso tendría que ser sometido a un referéndum. Y el pueblo, si aprobaría ese referéndum de cambio a la Constitución en esta base esencial, con mayoría de votos de los ciudadanos, recién se podría hablar de la incorporación de un nuevo símbolo. Mientras esto no ocurra, cualquier utilización de estos símbolos como símbolos del órgano ejecutivo, como símbolos del Estado, consideramos que es una violación a la Constitución y al deber de todos los bolivianos, Vania, que en el artículo 108, numeral 13 de la Constitución dice que son deberes de los bolivianos y las bolivianas respetar sus símbolos. Claramente eso señala la Constitución y en este caso no los estamos respetando porque dejamos de lado el escudo de armas para reemplazarlo por este símbolo, que no tenemos ningún cuestionamiento en el símbolo en cuanto tal. Eso quiero que quede claro. Respetamos cualquier símbolo que se identifique con cualquier grupo de personas. Lo que cuestionamos es que se use este símbolo como un símbolo de identidad del órgano ejecutivo que pertenece a la estructura del Estado de Bolivia. Para cerrar, doctor, breve le voy a pedir qué otras acciones ustedes van a asumir, van a convocar alguna concentración, algún pronunciamiento en redes sociales. ¿Qué es lo que van a hacer? Como aquí está afectado un derecho colectivo fundamental reconocido en la Constitución, que es el derecho a la imagen país, el derecho a la imagen de los propios símbolos y de la identidad de todos los bolivianos, consideramos importante una cruzada nacional que se genere a través de diferentes instituciones, inclusive ciudadanos individuales, que hagan escuchar claramente primero su voz de protesta y que se vayan sumando en diferentes tipos de acciones institucionales a este reclamo. Ciudadanos individuales podrían hacer llegar, por ejemplo, cartas al Tribunal Constitucional haciendo conocer su repudio a este tipo de atentado contra esta base esencial del Estado y de la bolivianidad, y también instituciones que defienden los derechos humanos o instituciones que tienen que ver con el acontecer cívico del país pueden expresarse contundentemente en el sentido de rechazar este atentado que se está haciendo a la identidad nacional. Creemos que esta cruzada nacional puede tener diferentes protagonistas, diferentes fuentes de expresión, pero lo más importante es un objetivo común: rescatar y preservar y hacer respetar la identidad nacional a través de nuestros símbolos patrios que están reconocidos en el artículo 6 de la Constitución. Bien, don Carlos, muchas gracias por su tiempo, por hablarnos de este tema. Veremos qué es lo que dicen también las autoridades judiciales. Buenas noches, que le vaya bien. Gracias a usted. Hasta un próximo contacto. Hasta luego. Bueno, ahí está. La pregunta también para usted, como ciudadano, usted es boliviano, boliviana, usted también tiene que dar a conocer su posición respecto a este tema. Por eso era la pregunta, ¿no? ¿El escudo o la chacana? Y con eso nos quedamos. Tenemos buenos consejos. Hola, soy Óscar Ortiz y quiero presentarles el programa De Frente, un espacio digital en el cual discutiremos sobre los principales problemas que afectan a nuestra nación y la actualidad internacional. Conversaremos sobre historia, cultura, política, economía, sobre los desafíos para nuestro desarrollo y nuestra modernización. Nos vemos pronto por las redes sociales. Bueno, usted lo acaba de ver, ex autoridad, político, ahora presentador de este espacio que, como él lo ha denominado, De Frente con Óscar Ortiz. Y estamos ya con él para poder conversar de este proyecto, de esta iniciativa, qué características va a tener. ¿Cómo está, don Óscar? Bienvenido, buenas noches. Gracias, Daniel. Un gusto en saludar al país a través de Hora 23. Como usted decía, hoy hemos presentado este programa De Frente. Es un espacio digital, la gran ventaja que ofrecen hoy las redes sociales. Y lo que busco, Vania, con esto es abrir el debate público, es participar en este debate mediante el intercambio de ideas, mediante la búsqueda de generar espacio para que distintas personalidades de Bolivia, del exterior, analicen temas que interesan a nuestra sociedad porque afectan nuestra vida, a nuestras familias, a nuestro país. ¿Y cómo es que Óscar Ortiz se anima ahora a salir en este espacio digital? Porque si bien va a ser un espacio o es un espacio de análisis, usted va a ser el moderador, usted va a ser el presentador. ¿Le costó? A ver, cuéntenos un poco su experiencia. Bueno, mire, yo he tenido siempre la inquietud
participar en el debate de las ideas, en el debate de los grandes problemas nacionales, en el debate de los temas públicos. Durante varias etapas de mi vida he escrito columnas de opinión, hoy estoy escribiendo, se están publicando en varios periódicos, estoy retirado de la política partidaria, pero eso no quiere decir que no participe justamente en el debate público, y para mí es fundamental que realmente fortalezcamos nuestra democracia abriendo estos espacios de intercambio, de posiciones, de discusión, a veces de perspectivas distintas, de diferentes formas de ver los problemas y sus soluciones, pero que también interesan a nuestra sociedad. También espero hablar mucho de lo que a mí me gusta y que es mi carrera, mi formación, que es el mundo de la economía, el mundo del emprendimiento, el mundo de los negocios y todo lo que se necesita para poder crecer en ese entorno. De hecho, el programa ya empezó, ¿no? A las 7 de la noche, ¿sí? ¿Estoy bien? Así es, ya a las 7 de la noche lo hemos presentado a través de las redes sociales. Hoy hemos tenido 3 entrevistas, una sobre política internacional con Eduardo Gamarra, otra sobre la evolución y el estado de la pandemia con el doctor Carlos Cuellar, que es un boliviano epidemiólogo especialista en salud pública que vive en el exterior del país, pero conoce muy bien lo que pasa en Bolivia. Y la tercera con una economista experta en el sistema de pensiones, Katia Bacadía, con quien hemos conversado justamente sobre todas estas discusiones que tenemos alrededor de nuestro sistema de pensiones, sobre la conveniencia de retirar los aportes, sobre el impacto que eso tiene en las futuras jubilaciones y también en la economía del país en su conjunto. Ahora, ¿a quién está dirigido este programa? ¿Tiene un lenguaje sencillo? A ver, explíquenos un poquito. Bueno, son temas que son importantes, pero obviamente buscamos, siendo un espacio digital, que sean fácilmente comprensibles, que sean, digamos, de una explicación muy fácil, justamente cuando buscamos abrir un espacio no solo de análisis, sino de discusión, también de información, para que la opinión pública pueda conocer estas distintas perspectivas que va a dar cada invitado, y obviamente yo daré mi opinión también. ¿Va a haber una interacción, digamos, los jóvenes, no sé, otros sectores que también puedan debatir, puedan hacer preguntas? Sí, es un espacio digital y en estos entornos justamente lo que se busca es que sea de ida y de vuelta, y yo a lo largo del programa, es el primero episodio, le dicen en las redes, ¿no? Pero buscamos de que invitar reiteradamente a que nos puedan escribir a través de las redes, incluso para sugerirnos temas de los futuros programas, para sugerirnos preguntas, para sugerirnos lo que le interesa que se discuta, que se analice y que justamente puedan ser el contenido de los próximos programas, y vamos a buscar hacer fomentar esa participación para que vamos diseñando los próximos contenidos de forma participativa. Bueno, en realidad ahora usted ya no va a estar de entrevistado, va a estar entrevistando, va a estar realizando debates, sí es un cambio. ¿Qué tal esa experiencia? Porque también hay cámaras, lógicamente, a pesar que es un espacio digital. Bueno, durante casi 20 años, tanto del sector privado como del sector público, he estado del lado de los que tenemos que responder. Es algo que obviamente me gusta mucho. Ahora me toca una posición un poquito distinta, pero como le digo, también espero poder compartir mis posiciones, mis opiniones, mis ideas sobre cada uno de estos temas. Usted está ya preparado para todo, ¿no? Porque también estar en los medios es señal de críticas y demás, ¿no? Usted como político ya lo sabe. Bueno, lo sé, y obviamente conozco justamente lo que significa estar en la escena pública. Pero creo que es parte también de nuestro compromiso con la democracia, con el progreso, con el desarrollo del país. Si dejamos que la sociedad caiga en el silencio, en la indiferencia, donde prácticamente nadie toma posiciones, bueno, no vamos a avanzar, ni vamos a fortalecer nuestra democracia, ni vamos a generar mejores políticas públicas para impulsar nuestro desarrollo, ni vamos a construir mejores condiciones para que el país progrese, especialmente en el ámbito económico y social. Don Oscar, aprovecho que ahora usted está de entrevistado para que hagamos una evaluación, ¿le parece?, de estos 100 días del gobierno de Luis Arce. ¿Qué es lo que usted más destaca? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué opina del discurso que está manejando la autoridad? Bueno, yo creo que, por un lado, hay una cierta
normalidad, creo, o una menor agresividad que la que se veía cuando estaba Evo Morales en el gobierno. Pero por otro lado también se ve que, a pesar de lo que el anteriormente candidato Luis Arce y hoy presidente hablaba durante la campaña, no han llegado con un programa de reactivación claro, y se ve que básicamente las medidas van saliendo de a poco, y muchas de ellas en realidad son utilizar los préstamos que ya se habían dejado aprobados y que el MAS no dejó que se utilicen por el bloqueo legislativo en la Asamblea. Yo he sido muy crítico y lo sigo siendo, por ejemplo, con la falta de medidas preventivas frente a esta segunda ola o este rebrote de la pandemia de la COVID-19. Está muy bien haber traído pruebas, está bien hacer las gestiones por la vacuna, pero estamos viendo internacional que todavía hay que recorrer un periodo largo de tiempo, además que hay muy pocas vacunas todavía disponibles, hasta que se pueda decir que podamos volver a la normalidad. Y mientras tanto yo creo que el gobierno en eso ha fallado, porque ha buscado minimizar la gravedad de este rebrote de la pandemia. Solo en enero tuvimos más de 1.200 fallecidos. Para darnos una idea, en noviembre y diciembre habían ido solo 200 por mes, y en febrero seguramente superaremos esa cifra. Entonces, aquí realmente hay una situación muy grave, y creo que esos dos puntos, que son las principales responsabilidades de un gobierno, la reactivación económica y la pandemia, me parece que estos primeros 100 días no han avanzado, y por el contrario el gobierno ha tenido una actitud en la cual en un caso demostraban que no tenían un plan listo, y en el caso de la pandemia yo creo que el negar la gravedad del rebrote lo que hace es sacrificar a la población, seguramente buscando un objetivo político con mira a las próximas elecciones municipales y departamentales. Don Oscar, si yo le pregunto, ¿cómo evalúa estos 100 días de Luis Arce? ¿Bueno, regular o malo? ¿Qué me responde? Yo creo que malo, porque había una expectativa mucho mayor. Se pensaba que él, con todo el recorrido que tenía como ministro de Economía, iba a llegar con un plan mucho más definido, y teniendo mayoría en la Asamblea Legislativa, y a poder comenzar a implementarlo. Vimos que en la gestión de la transición se dedicaron a bloquear justamente todos los financiamientos, y hoy están utilizando los financiamientos que quedaron, pero no tienen otras ideas con las cuales sacar adelante el país, y por el contrario insisten en muchas políticas que ya fracasaron en el pasado. Creo que se sigue incrementando el gasto público, no se toma una posición clara con relación a todas esas empresas públicas que se crearon durante los gobiernos o las gestiones de Evo Morales y que dan pérdidas, y obviamente no se está priorizando como se debe la emergencia sanitaria de la población. En lugar de reconocer una situación de emergencia, se está aprobando o utilizando este tema para aprobar una ley de emergencia que más bien centraliza más todas las atribuciones del gobierno, pero no se ve que sirva para dar un mayor apoyo para que municipios y gobernaciones puedan enfrentar eficazmente y atender las necesidades de la población en esta nueva ola del COVID. Bien, don Oscar, un placer conversar con usted, y antes de despedirnos, por favor, haga la invitación y que le vaya muy bien en este programa. Muchas gracias, invitarlos a seguir el programa De Frente con Oscar Ortiz a través de mis redes sociales, del canal de YouTube Oscar Ortiz TV y de la página de Facebook oscar.ortiz.antel. Muchas gracias por esta oportunidad. Que le vaya muy bien, buenas noches, lo vamos a estar viendo, por cierto. Buenas noches. Buenas noches. Bien, nosotros vamos a continuar con más, pero luego de la pausa. Y ya retorna. Hora 23. Así de rápido ya nos tenemos que despedir, como así de rápido ha pasado esta semana, ¿no? Muchos no nos dimos cuenta por el feriado largo, pero ya en unas horas más es jueves, ya nos acercamos al fin de semana. Pásela bien en familia, ya sabe, comparta con los suyos y cuídese mucho. Dios los bendiga. Buenas noches, Bolivia. No importa de dónde